El mensaje profético para Venezuela, parte 1, su veracidad. Comencé con un primer video sobre los eventos proféticos por suceder en Venezuela, pero no ha sido mi deseo seguir en esa línea sin antes probar la veracidad de la palabra que ha sido y sigue siendo revelada, porque el primer paso es creer. Por eso este segundo video se inicia en el principio de esta palabra, en cómo se ha venido cumpliendo, y así como se han venido cumpliendo las señales, asimismo se cumplirán los eventos, tal como nos han sido revelados y confirmados. La base principal de este video y los que seguirán son los mensajes contenidos en la recopilación publicada como El futuro de Venezuela en 70 mensajes proféticos en el blog Llegó la hora de Yahweh en agosto 2015, complementada con mensajes posteriores. Esta recopilación contiene revelación dada al menos a 30 personas de diversas nacionalidades, en su mayoría venezolanos, cuyos mensajes están debidamente documentados. Lo que viene sucediendo en los últimos 30 años tiene su raíz en el papel clave de Venezuela en los planes de nuestro Padre Celestial, cuyo nombre es Yahweh, para la restauración plena de su pueblo Israel y la evangelización de toda nación, tribu, lengua y pueblo, como en Apocalipsis 14, 1 al 7, pero de nuevo y con el librito, que es la Torá, como dice Apocalipsis 10, del 8 al 11. Él tiene mucho pueblo de Israel en Venezuela, pero la mayoría no ha creído a sus mensajes, y menos aún puesto atención a sus mandatos para prepararse para sus juicios. Por eso él ha permitido, como lo hizo con Job, capítulo 1 del 6 al 12, pues Satanás le pidió a Venezuela para zarandearla, y eso fue concedido en algún momento luego del año 1992, y es por ello lo que hemos vivido. Pero existe un remanente fiel que sí ha escuchado su mensaje y con el cual él ha estado trabajando desde hace años para comunicar su voluntad a su pueblo, que es mucho en Venezuela. Él quiere que la mayoría de su pueblo se salve estando bajo su protección en medio de la dureza de sus juicios, que inevitablemente vendrán, pudiendo variar en intensidad dependiendo de nosotros, pero vendrán porque escrito está. Lo que no está escrito es quién quedará y quién no, porque en eso Él nos da la libertad de escoger si queremos estar de su lado o del lado del enemigo. Esa decisión es personal y es aplicable a cada venezolano esté donde esté, porque su ojo y su mano estarán en todas partes, no importando la nación. Las riquezas que Yahweh puso en Venezuela desde siempre no están aquí por casualidad, sino con toda la causalidad del caso, pues de él son todas las riquezas, y las puso aquí, ya que serán una de sus herramientas para levantar la nueva Venezuela, que será su vitrina ante el mundo, y se recuperará de una manera y en un tiempo que van a dejar a las naciones boquiabiertas, pues desde el polvo y con el polvo las levantará. Pero solo aquellos venezolanos que entren en su pacto quedarán en ella, y solo los extranjeros que sea su voluntad que vengan a ella podrán establecerse en la nueva Venezuela y estarán bajo ese mismo pacto. Así lo dice en su palabra, en Habacuc 1:5. Mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Lo de Venezuela no va en detrimento de los planes del Eterno con la nación del moderno Estado de Israel, fundado en 1948. Más bien, será utilizada para apoyar sus planes con la nación de la casa de Judá. Venezuela es la cabeza de la casa de Israel. Para entender la profecía, es indispensable tener presente las razones por las cuales tiene lugar. ¿Por qué se cumple de esa manera? ¿Qué actitud debemos tomar? Y que nuestro Creador respeta nuestro libre albedrío y voluntad. Y sean para bien o para mal nuestros actos, los usa para cumplir sus planes. Por eso, en la profecía hay anuncios, advertencias, señales, mandatos, consejos, entendimiento y sabiduría que debemos sopesar, comprender e internalizar
más allá de un simple conocimiento. Por eso no puedo separar los eventos anunciados de las razones de los juicios y los consejos para salir airosos de ellos. Empecemos entonces por el principio. Dejaré mi propio lenguaje para leer sus mensajes tal cual y como fueron dados a sus mensajeros, pues en su lenguaje hay mayor revelación. Leeré algunos extractos de estas profecías desde 1963 hasta 1988, las más antiguas que se han cumplido. Lo haré textualmente para que tengan claro que no se trata de un juego y haya quien no quiera creer. Mi misión es difundir, no obligar a creer. Estas profecías están completas en la recopilación titulada El futuro de Venezuela en 70 mensajes proféticos y de ella tomé su numeración. Número 1. En 1963, el Eterno le reveló al pastor Mariano Pérez la secuencia de los presidentes que tendría Venezuela hasta el tiempo del segundo mandato de Rafael Caldera. Y algo sorprendente le fue mostrado que ocurriría después del segundo mandato de Rafael Caldera. Mientras él estaba muy pendiente de quién vendría después del doctor Caldera, se llevó la gran sorpresa, ya que detrás de la silla donde estaba sentado se levantó un árbol que crecía mucho con grandes ramas y hojas. El árbol era frondoso y muy grande. En ese momento la silla quedó vacía y él seguía esperando al presidente que se sentaría en ella. Pero para su sorpresa, nadie se sentó. Mientras él observaba atentamente, de repente apareció un gran hacha que venía a gran velocidad hacia el árbol para cortarlo por la mitad, pero no fue así, ya que el hacha, cuando estaba muy cerca del árbol, se enderezó y lo que hizo fue abrirlo por todo el medio. No lo cortó, lo abrió y una gran mancha roja salió y cubría toda la silla presidencial. Mientras el pastor Mariano observaba con mucha atención lo que veía, el Espíritu Santo le dijo: este es el futuro político de tu país. Esto es lo que le espera a Venezuela. Número 3. En 1983 le reveló al profeta Voz en el desierto. Mientras trazaba conmigo el bosquejo, me preguntó qué significaba el mural. Le dije: esto va a pasar en Venezuela. Luego de 6 gobiernos de ADE y 2 de COPEI, emergerá entre los militares un líder, el Chivo, y nadie podrá contra él, porque Dios le permitirá gobernar y así ejecutará un juicio para Venezuela. ADE y COPEI se unirán y aún con otras fuerzas políticas adheridas no podrán contra este hombre. Será un segundo Fidel Castro. También le reveló algunas preguntas ya contestadas, como las siguientes. ¿Sabe Venezuela los pasos que ha de transitar? ¿Sabe que tarde abrió sus ojos? ¿Sabe quién se los cerró y por qué? ¿Sabe qué tiempos muy duros ha de atravesar? ¿Sabe que sus medios de TV y radio serán controlados y hasta cerrados? ¿Sabe que sus hombres y mujeres importantes desaparecerán? ¿Sabe que algunos de ellos perderán sus vidas misteriosamente? ¿Sabe que resurgirán los viejos tiempos de montañas y clandestinidad? Número 4. A Humberto Fermín Cova en 1984. Luego el ángel procedió a explicarme lo siguiente. Humberto, esa danta que has visto es la representación religiosa falsa de tu país, la cual está en todo el territorio lleno de altares, donde se le rinde culto a Satanás. En los próximos años, el culto a los horóscopos, a los brujos, a los hechiceros y a toda suerte de experiencias ocultistas se multiplicará. Los medios de comunicación social serán invadidos y usados para tales prácticas y todo esto lo que trae es maldición a los pueblos. Número 6. A Carlos Jiménez en 1984. Hace como 3 o 4 meses el Señor me dijo estas palabras. El narcotráfico está siendo cambiado de Colombia hacia Venezuela. Como hay necesidad de dinero en este país y como este país ha gozado de un estatus económico envidiable y el pueblo está acostumbrado a buenas cosas, y como ya la nación colombiana está desprestigiada precisamente por el narcotráfico, ahora van a usar como base a Venezuela. Termino con el caso de la hermana Chepita. Es muy particular. Son tips anotados en varios cuadernos durante 12 años, sin una redacción continua,
Son señales y eventos que definen un contexto que está prácticamente listo, faltando solo lo más importante, es decir, el desenlace. Del número 7 al 10. Chepita de 1976 a 1988. Van a cambiar las leyes, van a imponer muchas cosas. La hora también la van a cambiar. En la Constitución hay peligro. Oren por los presos políticos. Peligro en el Parlamento. Muchos de los parlamentarios amenazados de muerte. El comunismo en camino. Todo tiene que suceder. En el Parlamento hay peligro. Acercándose está ese hombrecillo, porque es pequeño, es peligroso. Dice el Señor que esto será como Cuba. El comunismo está a las puertas. Disfrazándose de cristianos los comunistas. Hay comunistas en la Iglesia Católica. Un brote de comunistas de la Iglesia Católica. ¿Por qué sucede? Porque no han leído mi palabra que es pan de vida. Y hay peligro grande porque es rojo. Comunismo. Habrá un duelo nacional. El duelo nacional lo verán muy pronto. Se aproxima un velorio. La ciudad estará en duelo por una eminencia. Viene un luto. La nación de luto. Un hombre eminente y lo llevarán a la capilla ardiente. El retrato de alguien lo veréis vosotros por las calles. Van a ver el retrato de un hombre por todas las calles. Eso se llama idolatría y muchos guardaron. No quiero nada de idolatría. Están sacando los cadáveres en el cementerio. ¿Qué hacen con los huesos de los muertos? Están rodeados de espiritismo. Se ocupan más de las profecías de los brujos que de las mías. Ocultismo. Todo eso lo verán en la TV. La economía está en peligro. Los alimentos. Las verduras van a escasear. El arroz, la papa. Neveras vacías veréis pronto. Racionados muy pronto. El hambre viene y vosotros lo veréis. El dolor que viene a la nación es grande. Viene hambre. El hambre continúa. Vayan a los cerros para que vean. Hay dolor, angustia. Habrá hambre, escasez. Escasez de calzados. ¿A qué precio estará la carne? El queso. Los pollos también faltarán. El arroz, la pasta. Va a desaparecer la cebolla, el tomate, las caraotas, la leche. Peligro en las haciendas. Muchos de los hacendados van a desaparecer. Es necesario que oren por los dueños de las haciendas. Por todas partes hay escasez y habrá escasez de dinero. Escasez de dinero. Tendrán que soportar lo que viene. Escasez de dinero. Terminarán las comodidades. La escasez de dinero va a traer muchas cosas. Problemas. El país está grave. La represa del Guri peligra. Es crítica la situación de este país. Apagones grandes vienen. La luz va a faltar. La corriente eléctrica va a hacer estragos. Pantalones rotos van a estar a la moda. Mujeres embarazadas por todos lados. Así verán a muchas de ustedes. Verán hombres y mujeres desnudos en las calles y mujeres dando a luz en las calles. Orando por los hospitales, por muchas infecciones que hay allí. Están infectados. ¿Habrá seguridad cuando se abran las puertas de la cárcel? Presos fuera de la cárcel, destruyendo, asaltando, matando, robando. Escándalos grandes vienen. Venezuela corre gran peligro porque hay depravación. Ventas al por mayor. La gente se quiere ir y quiere vender. Así, pero afuera lo mismo. Yo no vivo solo en Venezuela. Cosas graves hay en mi país. Muchos preparándose para abandonar este país y allá la situación es igual. ¿Dónde se esconderán que yo no los vea? ¿Qué irán a hacer con los millones? ¿Dónde están las eminencias de Venezuela? ¿En qué andan? ¿Están escuchando lo que hablan? Se están vendiendo. Burlándose de ustedes estarán. Los días son peligrosos. Veréis escándalos en el país porque todos han ocultado el dinero. Matazones por todas partes. Escándalos. Hay cosas ocultas que las voy a sacar a la luz. Todo lo voy a sacar a la luz. ¿Qué será de Fidel? El hombre no le conoce sus hazañas. Habrá una guerra civil. ¿Qué se aproxima a Venezuela? Las guerrillas se aproximan cada día más. El país está cercado de guerrilleros, de guerrillas. Los gobiernos están a punto de caer y el de Venezuela más.
¿Dónde está el dinero de Venezuela? Y los pobres viven en jaula. Rusia levantándose poquito a poco. Los judíos verán pronto el resurgimiento de los judíos esparcidos por todas partes de Rusia. Los voy a sacar. Fíjense bien, mis hijos, lo que ocurre con el mercado común europeo. Pero habrá que cambiar ese nombre porque llegará a ser como el Imperio Romano. Tomen esa señal como muy significativa de que los últimos tiempos se acercan. Es necesario que pasen por las pruebas, si yo pasé por ellas. Ten cuidado con los cuadernos porque van a registrar las casas. Ve guardando. Ten cuidado con los cuadernos porque van a servir para un propósito especial. Van a descubrir allí muchas cosas, pero pasarán años. Cuidado con los cuadernos porque van a registrar las casas. Hasta aquí Chepito. La revelación a partir de 1988 es mucho mayor, pero como se comprueba con estos mensajes comunicados hasta 1988, es más que suficiente para comprobar la veracidad de los mensajes como palabra cierta de Yahweh. Porque además de ser locura para la Venezuela de entonces, definen el contexto que estamos viviendo ahora, que es el contexto en que tendrán lugar los eventos más fuertes, justamente los que faltan por cumplirse, y que Él, Yahweh, nos ha confirmado que se cumplirán, pues no han sido revocados. Escrito está, y como dice su palabra en Amós 3:7, no hará nada Yahweh sin revelarlo antes a sus siervos los profetas. Amén y amén.